Hay despedidas que nunca suceden, nunca nos dijimos adiós. Y durante mucho tiempo pensé que eso era una buena noticia. Me decía a mí mismo que, mientras no existiera una despedida definitiva, todavía quedaba una posibilidad. Que quizás solo era una pausa. Que tal vez un día volveríamos a encontrarnos como si nada hubiera pasado. Pero con el tiempo descubrí que hay silencios mucho más dolorosos que un adiós. Porque cuando alguien se despide, al menos sabes que una etapa terminó. Puedes llorarla, aceptarla, recordarla y empezar a reconstruirte. En cambio, cuando una historia simplemente se apaga, la mente queda atrapada en una pregunta interminable. ¿Qué pasó? No hubo una última conversación. No hubo una última mirada. No hubo un último abrazo. Simplemente un día dejamos de escribirnos. Los mensajes se hicieron menos frecuentes. Las llamadas desaparecieron. Las respuestas llegaron cada vez más tarde, hasta que el silencio ocupó el lugar donde antes vivían nuestras palabras. Y lo más extraño es que nadie lo anunció. No hubo una fecha marcada en el calendario. No hubo una decisión compartida. Solo ocurrió. Como cuando una vela se consume lentamente y sin darte cuenta, deja de iluminar la habitación. Al principio no quería aceptarlo. Buscaba cualquier excusa para justificar la distancia. Pensaba que estabas ocupado, que estabas pasando por un mal momento, que necesitabas espacio. Inventaba historias para proteger mi corazón de una verdad que todavía no estaba listo para mirar de frente. Porque aceptar que alguien se está alejando sin decirlo es una de las experiencias más confusas que existen. Empiezas a revisar conversaciones antiguas. Lees mensajes una y otra vez. Intentas descubrir en qué momento cambió el tono. ¿Qué palabra estuvo de más? ¿Qué silencio estuvo de menos? Y mientras haces eso, tu vida sigue avanzando. Los días pasan. Las estaciones cambian. Pero una parte de ti permanece detenida en aquella conversación que nunca terminó. Entonces aparece otro sentimiento. La culpa. Piensas que si hubieras hablado diferente, quizá todo sería distinto. Que si hubieras insistido un poco más. Que si hubieras guardado silencio en aquella discusión. Que si hubieras dicho, te quiero, una vez más. Pero la verdad es que muchas relaciones no terminan por una sola frase. Terminan por una acumulación de pequeñas distancias que nadie quiso nombrar. Y eso es lo que hace tan difícil cerrar el capítulo. Porque nunca sabes exactamente cuándo comenzó el final. Quizá la última vez que se rieron juntos. Quizá la última caminata. Quizá el último café. Quizá la última llamada que parecía completamente normal. Nadie imagina que está viviendo el último momento mientras lo está viviendo. Solo lo descubre mucho después, cuando ya no puede volver, y entonces el recuerdo adquiere otro significado. Empiezas a pensar, si hubiera sabido que era la última vez, habría abrazado más fuerte. Si hubiera sabido que era la última conversación, habría escuchado con más atención. Si hubiera sabido que era el final, habría dicho tantas cosas que nunca dije. Pero la vida rara vez nos concede ese privilegio. La mayoría de las despedidas reales ocurren sin avisar, sin música, sin discursos, sin escenas dramáticas. Llegan disfrazadas de rutina, de un mensaje breve, de un hablamos luego, de una promesa que jamás vuelve a cumplirse. Y precisamente por eso duelen tanto, porque dejan la sensación de que todavía quedó algo pendiente. Sin embargo, con los años comprendí algo que cambió por completo mi forma de mirar el pasado. No todas las historias necesitan un último capítulo escrito para haber terminado. Hay libros que se cierran aunque falten páginas. Hay canciones que se interrumpen antes del último acorde. Hay conversaciones que nunca llegan a concluir. Y aún así, la vida continúa. Aceptar eso no fue sencillo. Hubo noches enteras imaginando cómo habría sido ese adiós que nunca ocurrió. Imaginaba sentarnos frente a frente, mirarnos a los ojos, decirnos gracias, pedir perdón.
reconocer que lo intentamos y despedirnos con tranquilidad. Pero comprendí que estaba esperando una escena que solo existía en mi imaginación, porque la realidad fue distinta. La realidad fue silenciosa, y aunque durante mucho tiempo odié ese silencio, hoy entiendo que también tenía algo que enseñarme. Me enseñó que no siempre obtendremos respuestas, que no todas las personas tendrán el valor de explicar por qué se marchan, que algunas simplemente desaparecerán de nuestra historia mientras seguimos intentando entender la suya. Y también me enseñó algo aún más importante, que el cierre no siempre viene de la otra persona. Muchas veces tenemos que construirlo nosotros, con paciencia, con aceptación, con la decisión de dejar de perseguir explicaciones imposibles, porque vivir esperando un adiós que nunca llegará es otra forma de quedarse atrapado en el pasado, y el pasado tiene una extraña habilidad para parecer más hermoso de lo que realmente fue. Olvida las discusiones, olvida el cansancio, olvida las heridas. Solo conserva aquello que hace más difícil seguir adelante. Por eso decidí cambiar la pregunta. Dejé de preguntarme por qué nunca nos dijimos adiós. Y empecé a preguntarme qué podía aprender de esa ausencia. La respuesta no llegó de inmediato. Llegó lentamente, con los meses, con los silencios, con las mañanas en las que despertaba sin revisar el teléfono, con las tardes en las que podía caminar sin esperar un mensaje, con las noches en las que el recuerdo seguía presente, pero ya no dolía igual. Entonces entendí que sanar no significa olvidar, significa recordar sin sentir que la vida quedó detenida en ese instante. Y quizá ese sea el verdadero adiós, no el que pronuncian los labios, sino el que ocurre dentro del corazón cuando finalmente acepta que una historia terminó, aunque nadie haya dicho las palabras, porque hay despedidas que nunca suceden, y aún así merecen ser honradas, merecen ser lloradas, merecen ser aceptadas y sobre todo merecen dejar espacio para que una nueva etapa comience. Tal vez nunca nos dijimos adiós, pero hoy sé que no necesito escuchar esa palabra para seguir caminando, porque entendí que algunas personas llegan para quedarse un tiempo, y otras llegan para enseñarte que incluso las historias inconclusas pueden transformarte para siempre. Y cuando miras atrás con calma, descubres que el verdadero final no fue el día en que dejaron de hablar. El verdadero final fue el día en que dejaste de esperar, y ese día, sin darte cuenta, empezaste a volver a ti.